Guapo, guapo, ¿eh? Ole. Claro, los que hacen espolla no hacen eso, ¿sabes? No lo conocen. Guapo, guapo, ¿no? Ella es duro, ¿eh? Me has hecho saltar y se me ha salido. Te calientas muy rápido tú, me parece. No me provoques, ¿eh? No me provoques. Arturo Aragonés, creador de Tuches Experience, empresa de viajes fundada en el 2009 y ubicada en Tarragona, y organizadora de este viaje, la Transpir O 2024. O sea, lo que viene siendo mi jefe. Figura emblemática en el mundo del motor y piloto experimentado, Artur, participante en 6 ediciones del mítico Rally Dakar y campeón de España de enduro, demuestra su amor por los viajes, las aventuras y los desafíos en cada actividad que organizamos. Pero sobre todo es una gran persona, con mucha sabiduría, muy coherente y con un don de gentes espectacular. Todo el tiempo que yo pase a su lado serán conocimientos que yo adquiriré, y a día de hoy también puedo considerarle mi amigo. Una de las múltiples puertas para el ganado que encontraríamos a lo largo de la ruta. Ya sabéis que siempre que encontréis una hay que volver a cerrarla. Queremos que la Transpir dure muchos años y que no sea por nosotros, los moteros, que no hagamos las cosas bien. Good morning. Buenos días, muchachos. Bienvenidos de nuevo al canal. Estamos haciendo la Transpirenaica otra vez. Madre de Dios. Madre de Dios. Ya sabéis que el año pasado nos pareció algo espectacular, nos dejó medio trastornados y este año hemos tenido la oportunidad de volver a venir. Y ya os iré contando, como el viaje va a ser muy largo, pues ya os iré contando con quién he venido y qué vamos a hacer exactamente, porque va a ser una Transpirenaica diferente, nueva, especial, de mucha aventura. Así que espero que disfrutéis esta serie de capítulos tanto como nosotros lo vamos a hacer también. ¡Let's go!
El embalse de Darnius, la playa de Darnius, seca como el año pasado. Por cierto, todos llevábamos mi track, que hicimos en 2023, pero con la intención de mejorar porcentualmente la parte off, quitándosela a la on. Yo llevaba 10 puntos alternativos por día, es decir, que hoy, el primer día, también llevaba 10 puntos para probar y ver si podíamos quitar carretera, convirtiéndolo en off. Este, por ejemplo, era un punto alternativo número 1. Y este, el punto número 2, una pista revisada en los mapas que utilizo y considerada camino, pero que estaría muy rota. ¿Lograríamos hacer los otros 8 puntos alternativos del día? Los manches lo arregla, Los manches lo arregla. Porque tú estás navegando. Me pone que tiene 130 kilómetros para el final. Para el final. Claro, llevamos 61, clavado. El Juan lo hará eso, ¿no? El terreno tiene está guapo. Creo que son muchos de arena. Ramón, nuestra asistencia en viaje, el chofer de la furgoneta que trasladaba nuestros equipajes, herramientas y que se preocupó en todo momento de que todo estuviera preparado para cuando llegásemos a nuestros destinos. Un crack, apasionado de las rutas de senderismo, ex mochilero del trialero Alberca Bestañ. Yo creo que aunque él no iba en moto, disfrutó del viaje tanto como nosotros. Que los pierdo. Espectacular. Madre mía. El cuarto punto alternativo del día, dibujado sobre mapa. Alucinante. ¡Qué espectáculo!, ¿no? ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Espectacular. Vaya camino, tío. Vaya caminaco, Guapísimo. Miguel, desde el Maresme.
Practica enduro y por eso era un poco mi cómplice. Y desde hace poco practica trail. Este viaje le está sirviendo sobre todo, primero para ver si esto del trail le gusta tanto como a nosotros. Y segundo, si la Husqvarna 3.5 4T es la moto que quiere para practicarlo. Creo que acabará convencido de que sí que le va a gustar el trail, aunque él no sabe que normalmente el trail que va a hacer no va a ser como el que le vamos a proponer nosotros en esta ruta, que aquí va a ser algo más durillo. Y también creo que aunque está contento con su moto, querrá probar una más grande con más potencia. ¿El tiempo lo dirá? Se t'he trobat allà. He perdut la inèrcia. Ah, m'has vist allà que ella m'ha enganxat. Sí, sí. No, ya la ha subido Artur. Yo me he caído antes. Justo en medio de la cuesta me he caído. He visto a él también se había parado, me he parado. Pero es igual, no se he caído. ¿Sabes? Vamos a ver los compis. Que esto se ha puesto picantín. El quinto punto alternativo del día. Este hizo que nos desfondáramos y que fuese el último por probar hoy. Así que quedaron 5 puntos sin hacer. Ole, ole, ole. Que quizás algún día vuelva yo a venir a hacer para descartar o incluir en la ruta. ¡Barritu, Barritu! ¡Madre de Dios! ¡Vaya! ¡Ole, ole y ole! El Canigó, macizo del Canigó. Por cierto, por si alguno no lo sabía, se sabe cuando uno cambia de territorio español a territorio francés por el cambio del color del asfalto. Fijaros aquí. San Lorenzo di Zerdanz. Aquí delante tengo a Ignasi con una 790 guapísima. Ignasi, de la casa, instructor en Eutiches School, para los cursos off-road, preparador físico de deportistas de élite y especialista en nutrición deportiva específica para motociclismo. Vamos, lo que viene siendo un crack. Pero lo mejor de él son los chistes que te cuenta cuando va cogiéndote confianza. Lástima que no podía hacer toda la ruta con nosotros, pero pudimos disfrutar de él un par de días. Vamos, Joan, estás portando como un campeón, venga. Joan, desde Mallorca, todo un crack en el mundo de las bicicletas, de pulmón, no eléctricas, y que quiere disfrutar por igual del mundo trail. Es una esponja a la hora de querer aprender, y se apunta a todos los eventos que puede, yendo a su ritmo y sin complicaciones. Ya nos conocíamos, justo por los eventos de Área 4x4, que podéis ver en este canal. Un tío genial con el que congeniamos mucho. Joan, che, mos deim coses.
Manere, Le Marie, Le Manere. Y aquí tenéis a otro compi. Menudo compi, ¿sabes? Me he buscado. Arturo Aragonés. Señor que ha corrido en la cara 6 veces o 7. En moto y una en coche. Pues sí, un grandísimo piloto que me llevaba con la lengua afuera cuando se ponía delante. Tengo imágenes del viaje en mi cabeza, rodando con él, que serán inolvidables. Ah, ¿cómo va el tío? Todo un privilegio estar detrás y verle pilotar. A ver si se me pega algo. Tengo que hablar bien de él porque es mi jefe, ¿sabes? Artur. Súper simpático, súper majo. Con la Benelli, ¿sabes? Que lo lleva. Con suspensiones on-leash. Este tramo es para disfrutarlo, ¿eh? Me acuerdo del año pasado. ¡Buah! Espectacular. ¿Qué tal? Bien. Súper guapo, tío. No veas de gas esta, tío. Al Artur se la ha pasado como un niño por esta pista. Artur, ¿es normal que te falte un sillín? Normal no és. A la bicicleta fa el mateix, tu. Aquí comenzábamos un trayecto de cosecha propia, fuera de la Traspi tradicional, y que ya habíamos verificado el año anterior. Un recorrido espectacular con unas vistas increíbles. Eso es lo que me señalaba Joan, y por eso me reía.
menos de 10 kilómetros de finalizar el track, por esta carretera de curvas con paisajes espectaculares, también acabaría este primer día para nosotros. Día que creo que todos disfrutamos y que también nos pusimos a prueba con zonas algo más técnicas, pero que el conjunto de todo hiciera para todos un día inolvidable. ¡Ribas de Freser! ¡Hemos llegado! Y así llegamos a nuestro destino, el Hotel Catalunya Park 2, no sin antes de dar algunas vueltas para encontrarlo. Llegamos destrozados y aún nos quedaban 4 días de ruta, pero eso lo veremos en el próximo capítulo.